Fui infiel pensando que no me amaba tanto, y descubrí que lo hacía más de lo que merecía. Me llamo Renata. Tengo 29 años y desde siempre he tenido una relación extraña con el amor. No porque me faltara, sino porque nunca creí merecerlo del todo. No porque no quisiera ser amada, sino porque no sabía qué hacer cuando me lo daban sin medida. Nunca fui una mala persona, o al menos no me sentía así al principio. Pero mi historia, bueno, es una prueba de lo fácil que es traicionar a alguien cuando una no entiende el valor de lo que tiene frente a sí. Nací en la ciudad de Rosario, Argentina, en un barrio donde todos nos conocíamos. Mi madre era una mujer dura, muy práctica, sin mucho espacio para lo emocional. Mi padre, en cambio, era un hombre dulce pero débil, alguien que amaba en silencio y desaparecía en sus propios pensamientos. Crecí aprendiendo que el afecto podía ser momentáneo y que las palabras bonitas eran espejismos que tarde o temprano se quebraban. Quizá por eso, desde adolescente, me volví desconfiada. Salí con varios chicos pero nunca me permití caer completamente. Jugaba con ventaja emocional, como si mi capacidad de retirarme primero me protegiera de alguna herida profunda. Siempre fui buena leyendo a los demás, sabiendo cuando querían algo más, cuando planeaban decir te amo, y era justo ahí donde me alejaba. Me gustaba mantener el control, nunca del todo involucrada, nunca del todo ausente. Trabajaba como diseñadora gráfica cuando conocí a Luis, pero eso vendrá después. Para cuando lo conocí ya había salido con hombres que me habían mentido, con otros que me decían que yo era demasiado libre para ellos, y también con algunos que solo querían a alguien para exhibir. Estaba cansada, pero al mismo tiempo convencida de que eso era lo normal, vínculos pasajeros, momentos intensos y luego, vacío. Vivía sola en un departamento de un ambiente, ordenado pero frío. Me gustaba tener mi espacio, mis plantas, mi taza de café por las mañanas y la música bajita mientras trabajaba. De afuera, parecía una mujer decidida, creativa, independiente. Por dentro, siempre había una niña sentada en un rincón, esperando que el cariño no fuera truco. A Luis lo conocí en una tarde cualquiera, sin esperar nada. Fue en un evento de emprendedores en la ciudad, de esos donde la gente se intercambia tarjetas, sonríe demasiado y nadie parece realmente interesado en nadie. Yo había ido a acompañar a una amiga, no por interés real. Pero ahí estaba él, con su camisa remangada, una copa de vino en la mano y una sonrisa tan honesta que casi me descoloca. No era el tipo de hombre que me atraía a simple vista. Era tranquilo, reservado, con una forma de hablar pausada. Nada de poses, nada de frases brillantes. Pero cuando se acercó, lo hizo con una naturalidad que desarmaba. No me preguntó a qué me dedicaba ni si tenía Instagram. Me dijo, se nota que estás incómoda acá. A mí también me pasa. Y nos reímos. Fue eso. Una risa compartida. Tan simple. Nos fuimos de ahí sin darnos cuenta. Caminamos varias cuadras bajo la lluvia, sin paraguas, sin rumbo. Me preguntó por mi infancia, por mis miedos. Le dije que no creía mucho en el amor, que me parecía una ilusión que la gente perseguía como si fuera aire. Y él no intentó convencerme de lo contrario. Me dijo, puede ser. Pero a veces vale la pena correr tras algo, aunque no sepamos si existe. Tardamos poco en volver a vernos. Y poco después, en volver a tocarnos. Pero no fue apresurado. Luis tenía una forma de estar que era distinta. Me escuchaba. No como esos que te escuchan para luego hablar de ellos. Me escuchaba de verdad. Con silencio. Con mirada fija. Y cada vez que yo decía algo cínico sobre las relaciones, él simplemente asentía o me decía, ya te vas a dar cuenta. Yo me reía. ¿Dar cuenta de qué? De que sos más capaz de amar de lo que crees. No sabía si me gustaba o me incomodaba. Me estaba acostumbrando a que nadie me viera por completo, y Luis, sin pedir permiso, me veía toda. Me fui enamorando sin saberlo. Como quien se cae dormida en un viaje largo. De a poco. Sin querer. Me volví vulnerable, aunque intentaba disimularlo con chistes. Lo dejé entrar a mi casa, a mi espacio, a mi mundo. Y él no rompió nada. No criticó nada.
Se quedó. Fue él quien un día me dijo, no te voy a pedir que seas otra persona. Solo quiero que no huyas cuando empieces a sentir cosas de verdad. Me quedé callada. Porque ya lo estaba haciendo. Ya sentía. Y tenía miedo. Luis me trató como nadie lo había hecho antes. Sin apuro. Sin juegos. Me dejaba ser, pero también me desafiaba a no esconderme. Me abrazaba y me hablaba del futuro, no con promesas, sino con ideas, y si algún día hacemos un viaje juntos, y si te ayudo a armar tu estudio de diseño. Cosas pequeñas. Cotidianas. Pero que dolían, porque yo no sabía si merecía a alguien así. Y fue esa duda, esa maldita duda, la que plantó una semilla que años después me iba a condenar. Pasaron 2 años desde aquella primera tarde de lluvia en la que Luis y yo caminamos sin rumbo. 2 años en los que me fui transformando sin querer. No por él, sino por lo que él despertaba en mí. Luis no buscaba cambiarme. Me aceptaba como era, escéptica, impaciente, terca, llena de heridas viejas que ni yo había sanado del todo. Y aún así, cada día que pasábamos juntos, me sentía menos sola. Vivíamos en departamentos distintos, pero la rutina había creado puentes invisibles entre nuestras casas. Él sabía dónde guardaba mis libros preferidos, yo conocía la marca de su café. Pasaba una semana sin que discutamos siquiera por cosas mínimas. Cuando me molestaba algo, él me miraba con una paciencia que me desarmaba. Me preguntaba, ¿querés hablarlo o querés que te abrace? Y a veces solo bastaba con el abrazo. Luis tenía una calidez que no se encontraba fácil. Trabajaba como ingeniero industrial, pero nunca traía su mundo a cuestas. Cuando llegaba a casa después de horas largas en oficina, traía flores, o una bolsa de pan caliente, o un cuaderno nuevo para que yo pudiera dibujar ideas. Me alentaba con mi diseño gráfico freelance, incluso cuando yo dudaba de mi talento. Lo tuyo no es solo diseño, me decía. Es sensibilidad. Y eso no se aprende. Palabras así me hacían querer creerle. Pero mi interior seguía cargando inseguridad. Yo no sabía cómo se sostenía el amor en el largo plazo. Creía que, en algún momento, se le acabaría el encanto. Que un día iba a descubrir que yo no era suficiente. Así que, en vez de disfrutar lo que teníamos, vivía en una tensión constante. Como si esperara que todo se rompiera en cualquier momento. Como si el amor fuera un préstamo a pagar con intereses altos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, me llevó a cenar a un restaurante que me gustaba. Nada exagerado, ni lujoso. Íntimo. Una mesa en la esquina, luces tenues, un pianista tocando suave de fondo. Pedimos vino, brindamos, hablamos de tonterías. Y, de pronto, sacó una cajita de terciopelo del bolsillo interior de su saco. No fue teatral. No se arrodilló. Solo me tomó la mano y me miró, con esa expresión suya que era mitad ternura, mitad certeza. Renata, me dijo. No necesito que creas en el amor como lo hago yo. Solo quiero que me dejes mostrarte que existe. Que me dejes amarte todos los días, aunque vos no entiendas cómo se hace. ¿Querés casarte conmigo? Lo miré. Y por primera vez en años, lloré frente a alguien sin esconderme. Lloré porque me sentí amada. Pero también porque una parte de mí no se sentía digna de eso. Le dije que sí. Me abrazó fuerte, y durante un rato no dijimos nada. Solo nos quedamos ahí, como dos personas que habían decidido saltar sin red. Después de la propuesta, decidimos no apurarnos. Nos mudamos juntos primero. Queríamos construir una convivencia antes de llegar al altar. Y al principio, todo fue perfecto. Vivir con Luis era fácil. No era de esos que necesitan atención constante ni de los que se alejan demasiado. Sabía cuándo darme espacio y cuándo acercarse. Decoramos la casa entre los dos. Elegimos juntos los cuadros, el sofá, hasta las tazas. Cocinábamos por turnos, y a veces pedíamos delivery y comíamos en el suelo, mirando series. Teníamos una rutina que se sentía cómoda. Íbamos a dormir tomados de la mano, despertábamos con café y besos en la frente. Sonaba ideal.
y por momentos, lo era. Pero la comodidad, al menos para mí, venía con un precio, el miedo a perderla. Y como siempre, mi mente comenzó a sabotearlo todo. Luis empezaba a hablar de hijos. De nombres. De lugares donde podríamos mudarnos cuando tuviéramos familia. Y yo lo escuchaba con una sonrisa vacía. No porque no lo amara, sino porque sentía que ese amor me quedaba grande. Me agobiaba la estabilidad. Me molestaba la rutina. Me pesaba la idea de tener que sostener esa imagen perfecta todos los días. Empecé a sentirme encerrada, aunque nada me faltaba. Ni afecto, ni atención, ni respeto. Pero había algo adentro que se agitaba como una bestia. Algo que decía, esto no puede durar. En algún momento, todo va a romperse. Y cuando lo haga, va a doler más. Así fue como empecé a alejarme sin que él lo notara. Primero fueron cosas pequeñas. Me volvía más irónica. No respondía a sus mensajes tan rápido. Empezaba a salir más sola con amigas, a llegar más tarde, a hacer chistes crueles sobre el matrimonio. Luis, paciente como siempre, me preguntaba si todo estaba bien. Y yo mentía con facilidad. Sí, solo estoy estresada por el trabajo. Mentira tras mentira, empecé a esconder partes de mí. Guardaba cosas. Emociones. Pensamientos. Me volví experta en fingir que todo seguía igual. Y en medio de esa negación, fue que me crucé con alguien más. Fue en una feria de diseño, una de esas que yo organizaba cada año con otros artistas independientes. Él era uno de los nuevos expositores. Se llamaba Emiliano. Era extrovertido, espontáneo, tenía una sonrisa de esas que contagian. Me hizo reír en un momento en que hacía mucho que no me reía por dentro. Al principio, no fue nada. Solo una conversación. Un cruce de palabras inteligentes. Una admiración mutua por el trabajo creativo. Pero cuando me pidió mi contacto, no dudé. Y cuando me escribió más tarde, tampoco dudé en responderle. Y fue entonces cuando me di cuenta, estaba buscando fuera lo que ya tenía en casa, solo porque no sabía valorarlo. Pero ya era tarde. Porque la puerta que se abre a la tentación rara vez se cierra a tiempo. No fue un accidente. No fue un impulso. Fue una decisión lenta, silenciosa, como un hilo que se corta sin que uno lo note, hasta que se rompe por completo. Así fue como ocurrió lo que todavía me cuesta admitir, fui infiel. No fue con Emiliano. Fue con otro. Se llamaba Samuel. Un diseñador gráfico, con quien coincidí en un proyecto freelance que me asignaron. Pasábamos horas compartiendo ideas, revisando tipografías, eligiendo paletas de colores, y entre charla y charla, fuimos conectando. No fue amor, ni siquiera atracción física en un principio. Fue algo más difuso. Como si él representara todo lo que yo extrañaba de mi yo soltera, lo inesperado, lo casual, lo emocionalmente inofensivo. Recuerdo el día que pasó. Hacía frío. Luis había salido de viaje por trabajo durante una semana. Yo había quedado sola en casa, y no supe qué hacer con esa soledad. Sentía que él estaba tan lejos no solo en kilómetros, sino en intensidad emocional. Pensaba, equivocadamente, que no me deseaba tanto como antes, que la rutina nos había convertido en compañeros de piso más que en pareja. No porque él lo demostrara, sino porque yo lo necesitaba todo el tiempo, y él no tenía idea de la tormenta interna que vivía en mí. Samuel y yo habíamos ido a dejar unas impresiones a un cliente y, por casualidad o excusa, terminamos yendo a tomar algo. Conversamos, nos reímos, bebimos más de lo prudente. Me dijo que le gustaban mis diseños, que mi mente era distinta, que yo tenía una energía especial. Palabras que Luis me había dicho 1000 veces, pero que en boca de un extraño sonaban nuevas, peligrosas, seductoras. Lo demás fue rápido. Un beso robado en la calle, una caminata incómoda, y finalmente, el error se consumó en su departamento. Una noche. Una única noche. Una herida que no se iba a cerrar con el olvido. Al día siguiente me sentí vacía. Ni siquiera culpable. No todavía.
Me sentía desconectada de mí misma, como si hubiera cruzado un umbral que ya no podía desandar. Volví a casa, me duché durante casi una hora, y me metí en la cama como si nada. Aún faltaban 2 días para que Luis regresara. Y en esos 2 días no comí, no dormí bien, no trabajé. Me sentía una impostora. Tenía el anillo de compromiso en la mano izquierda y una mentira fresca pegada en el alma. Cuando Luis regresó, me abrazó con fuerza. Me trajo una taza de cerámica que había comprado pensando en mí, una postal del hotel con un mensaje escrito a mano. Conté los días para volver. Te amo. Ese fue el primer golpe. Silencioso, seco. No se quejó por nada. Me habló con dulzura. Me cocinó. Me acarició el pelo mientras veíamos películas en la cama. Me miraba como si yo todavía fuera su lugar seguro. Y yo ya no sabía cómo sostener esa mirada sin romperme. No le conté nada. Me tragué mi pecado. Le sonreí. Lo besé. Dormí a su lado. Y cada gesto suyo fue una especie de castigo para mí. Porque, sin saberlo, me estaba amando en los días que más merecía que me odiara. Pasaron semanas. Y aunque nadie lo sabía, yo me convertí en una mujer diferente. Ya no reía igual. Ya no soñaba igual. Me volví más callada, más introspectiva. Algunas noches me despertaba llorando sin hacer ruido. Me daba miedo que Luis me escuchara. Me daba miedo mirarlo a los ojos y ver reflejado lo que él aún no sabía. Pero él seguía allí. Con más amor que antes. Empezó a decirme más seguido que me veía hermosa. Que admiraba mi talento, mi sensibilidad, mi forma de cuidar hasta los detalles más pequeños. Me dejó una carta una vez escondida en el cajón del escritorio. Decía, gracias por estar. Por bancarme incluso cuando no soy fácil. No sé qué hice para merecerte. Y eso fue el punto de quiebre. Yo había estado todo ese tiempo creyendo que él no me amaba tanto, que ya me había puesto en piloto automático. Pensaba que yo le era conveniente, no valiosa. Pero no. Luis me amaba profundamente. A su modo, silencioso y estable. Pero me amaba con una fidelidad feroz. Me cuidaba, me pensaba, me elegía todos los días. Lo hacía sin grandilocuencias, sin escándalo, pero con una constancia demoledora. Y entonces el dolor fue mío. La infidelidad, que nació de una creencia equivocada, se volvió mi condena. No porque él lo supiera, sino porque yo ya no podía estar a su altura. Una tarde estábamos cenando en casa. Yo no podía tragar la comida. Él me hablaba de un viaje que quería hacer conmigo a una casa rural, alejarnos unos días, reconectarnos. Me miraba con ilusión. Y yo, por dentro, me odiaba. Comencé a rechazar el sexo. No por culpa. Sino porque ya no podía fingir conexión cuando sentía que traía un veneno dentro. Él empezó a notarlo. Me preguntó si pasaba algo. Le dije que no. Se quedó mirándome en silencio, con los ojos entrecerrados, como si adivinara algo que no quería oír. Y entonces comenzó su cambio. Pequeño, casi imperceptible. Luis se volvió más inseguro. Empezó a hacer preguntas sobre mí que antes no hacía. ¿Con quién salía? ¿Por qué llegaba tarde? ¿Por qué me notaba distante? No me reclamaba, pero se le notaba el temor. Y ese temor me dolía más que si me hubiese gritado. Porque me daba cuenta que su alma comenzaba a intuir lo que sus ojos aún no habían visto. No me atrevía a confesar. Quería esperar el momento correcto. Pero también quería creer que podía remediarlo con actos, con ternura, con fidelidad a partir de ahora. Me aferraba a la idea de que si nunca más lo volvía a hacer, entonces eso limpiaría mi error. Pero las cosas no funcionan así. No cuando el amor del otro es tan puro que te desnuda por dentro. Yo podía engañarlo con mis palabras. Pero mi cuerpo, mi lenguaje, mi forma de mirarlo, ya no eran las mismas. Yo lo había traicionado. Y él, sin saberlo, empezaba a sentirlo. Una noche, sin motivo, me abrazó fuerte y me dijo: espero que nunca me mientas. Porque yo podría perdonarlo todo, menos eso.
Me quedé en silencio. Tragué saliva. Y supe que, más temprano que tarde, la verdad iba a alcanzarme. No dormí anoche. Me levanté 4 veces de la cama, fui a la cocina, me serví agua sin sed, y me miré al espejo como quien busca una excusa para no ser lo que es. Luis dormía como siempre, tranquilo, con una respiración profunda, la mano abierta sobre mi almohada, como si quisiera sentirme cerca incluso en sueños. Llevaba días escribiendo mentalmente lo que le iba a decir. Palabras ensayadas, frases que parecían sinceras pero sonaban falsas cuando las repetía en mi cabeza. Porque nada que yo diga podrá suavizar el impacto de lo que hice. No hay contexto que justifique la traición. No hay historia que lo prepare. Solo hay un hecho, simple y cruel: le fui infiel. Hoy no se lo dije. Me faltó el aire. Me faltó valor. Pero mañana lo haré. No importa si tiemblo. No importa si me odia. No importa si se va. Mañana le diré todo. Porque no puedo seguir enterrando este amor con la mentira que lo está asfixiando. Porque si alguna vez le importé de verdad, merece saber la verdad. Y porque, quizás, después de eso, por fin pueda perdonarme yo.